El recto vivir. El trabajo es amor hecho visible. Durante siglos, el recto vivir nos ha pedido que amásemos nuestro mundo a través de nuestro trabajo y nos ha enseñado a evitar las inclinaciones que dañan a otros. Cualquier cosa que cause daño o la muerte de otros seres, tal como vender o construir armas y municiones, son ejemplos obvios de formas de vivir consideradas tradicionalmente como inapropiadas para una vida de iluminación. Existen algunas ocupaciones en la actualidad que podrían incluirse en esta lista: el comercio con drogas o cualquier forma de vida que sea engañosa, insana, corrupta o que aliente el desasosiego, o sea, de carácter explotador, de seres o del medio ambiente. En el pasado como ahora, el trabajo preferido es altruista y favorece la vida espiritual. De acuerdo con la antigua escritura, el Dhammapada, el recto vivir está en sintonía con la creciente ayuda a los seres y con el daño decreciente, trayendo la energía espiritual a la vida diaria. Aquellos que ven la vida mundana como un obstáculo al Dharma es que no ven al Dharma en las acciones cotidianas. No han descubierto todavía que no existen acciones cotidianas fuera del Dharma. Muchos de nosotros nos hemos levantado alguna vez antes de la salida del sol para hacer un largo viaje. A las 4 de la mañana las casas se ven oscuras y las carreteras están vacías, pero a medida que uno sigue su camino, se va percibiendo la creciente actividad. Empiezan a pasar más camiones a medida que las luces comienzan a iluminar las casas que se ven desde la carretera. Es fácil imaginarse a los padres despertándose para ocuparse de los hijos que tienen que madrugar, campesinos que se dirigen al granero para alimentar a los animales y trabajadores que se dirigen hacia las autovías, trenes, autobuses y metros. A medida que el día laborable comienza a despertar, se ve por muchos lugares a la gente desayunando, bebiendo té o café y buscando un par de calcetines limpios. Algunos de estos hombres y mujeres van a su trabajo con pasión y celo. Otros comienzan a sentirse tensos y resentidos, y todavía otros más se lanzan como si fueran al combate. De una forma u otra, cada Buda, despierto o dormido, necesita trabajar. Todos trabajamos. Vamos a nuestros empleos, cuidamos de los hijos, estudiamos, conducimos coches, preparamos comidas, lavamos la ropa y limpiamos el cajón del gato. Todos trabajamos en algo. El recto vivir es el modo en que los Budas y los Bodhisattvas trabajan para desarrollar una vida iluminada. En nuestro mundo electrónico, varios de los aspectos que rodean el trabajo se han vuelto más complejos que los realizados por Gautama, el Buda, hace 2500 años. Sin embargo, el asunto sigue siendo el mismo. ¿Somos capaces de utilizar nuestras manos, nuestras cabezas y nuestros corazones para ayudar a los demás? ¿Somos capaces de trascender el comportamiento egocéntrico y apegado y actuar con un liderazgo esclarecido y encarnar los intachables valores de Sila? Para los buscadores de ahora, igual que para los de entonces, el trabajo proporciona una oportunidad importante de poner nuestras creencias en acción. Este es el verdadero trabajo. Esto es algo en lo que podemos invertir y lo que hace que el trabajo se revitalice. Los lamas tibetanos rezan: que pueda practicar el Dharma desde ahora hasta que alcance la iluminación, que pueda mezclar el Dharma totalmente con todo lo que hago, hasta el momento de mi muerte. De esta forma, los bodhisattvas articulan su intención de recordar los valores del Dharma, de practicar buenas obras y de integrar la espiritualidad incluso con las actividades cotidianas más mundanas. A pesar de su apelativo místico, el Dharma y sus maestros
reflejan la visión de la vida profundamente realista del Buda. Durante una conferencia de maestros budistas occidentales en la India, en 1993, por ejemplo, el Dalai Lama dijo: «Aprendan todo lo que puedan. Cualquier cosa puede ser útil». Atisha, que introdujo el entrenamiento de la mente mahayana en el Tíbet, era capaz incluso de arreglar zapatos. El mismo Dalai Lama sabe arreglar relojes de todo tipo. El recto vivir es un concepto práctico como espiritual, y al leer las antiguas escrituras hoy, uno puede darse cuenta de cuánto sentido común tienen los consejos para la vida diaria que el Buda impartió personalmente durante su larga vida y el tiempo que dedicó a la enseñanza. Cuando los monjes le preguntaron cómo podía marchar mejor el sangha monástico, el consejo del Buda no fue algo inesperado. No dijo: traten de convertir su cuerpo en un arco iris o mediten sobre la vacuidad. Lo que dijo fue: no escondan las verduras debajo del arroz en su plato, recordándoles con ello que para el monje que desee una ración de vegetales mayor de la que le corresponde, el egoísmo se expresa en docenas de pequeños actos. Esta es la espiritualidad práctica y real. El Buda dijo en cierta ocasión al lego Digahanu que existen 4 cosas que conducen a la felicidad en este mundo: ser hábil, eficiente, enérgico, honesto y experto en cualquier profesión que uno tenga; proteger en forma consciente los ingresos propios y los medios familiares de vida; poseer amigos virtuosos, confiables y valiosos, y aspiraciones espirituales; estar contentos y vivir dentro de las propias posibilidades. Este consejo demuestra claramente el enfoque de sentido común del Buda, así como su capacidad de relacionarse con los legos. Encontrar sabiduría en los asuntos más ordinarios de la vida diaria es una tradición budista. Cuando un estudiante preguntó: ¿qué es Buda?, un maestro zen contestó: ¿en qué lado de la puerta has dejado tus sandalias? Otro maestro zen, a quien se le preguntó ¿qué es la iluminación?, respondió: lava tu escudilla de la comida. En otras palabras, endereza tu vida. Después de todo, la realidad es suficientemente espiritual. El espíritu carece de significado sin que esté establecido en el aquí y ahora, en este plano de existencia. Un buen trabajo le sirve de ayuda a sí mismo y a los demás. Margaret se mantiene a sí misma y a su hija vendiendo propiedades inmuebles. Cuando encendió la televisión la pasada noche, estaban presentando una obra sobre un cirujano que se ofrecía profesionalmente para ayudar a los niños pobres de América Central. Quedó profundamente conmovida. Margaret desea ardientemente que la bondad forme parte de su vida. Envidia a las personas que tienen habilidades que cree que pueden ser de gran valor. Frank, que es corredor de bolsa, siente lo mismo. Sin embargo, cree que sus buenas intenciones se ven apagadas por una carrera que demanda una actitud competitiva, incluso asesina, en lugar de requerir un espíritu bondadoso y compasivo. Piensa que sus compañeros de trabajo se preocupan únicamente de los resultados económicos y duda que depositen demasiado valor en la compasión. Frank no puede agregar una lista de buenos actos a su resumen profesional, ¿no es cierto? Durante siglos, hombres y mujeres bien intencionados han tenido que combinar las dificultades que conlleva un comportamiento motivado por lo espiritual con sus vidas normales. Estoy de acuerdo con este rompecabezas. Margaret debe saber que cada vez que hace la comida amorosamente para su hija pequeña, o que ayuda a un cliente a resolver un problema de vivienda sin hacer que su comisión por el servicio sea su máxima prioridad, o que lleva amablemente a la canguro de regreso a su casa cuando hace mal tiempo, está practicando el recto vivir y el buen trabajo. La misma paternidad es un ejemplo de trabajo real, que demanda un esfuerzo inegoísta y totalmente dedicado.
Por supuesto que constituye un desafío para Frank despojarse de su actitud competitiva y encontrar modos de utilizar habilidades que ya posee para ayudar a sus compañeros de trabajo. Esto es el reto de Frank y parte del desarrollo de su camino. La conciencia meditativa puede ayudar a Frank a ver que una actitud colaboradora, combinada con pequeñas acciones consideradas, pueden marcar la diferencia entre la vida de otra persona, incluso cuando estas acciones tengan lugar en Wall Street. Frank pudiera descubrir que un cambio en su actitud transformaría sus propias relaciones y su vida, incluso en el lugar de trabajo, y hasta podría transformar este último. Wall Street no es sino uno de los canales de la gran avenida del despertar, o al menos pudiera serlo. Prestar atención vale la pena. Una amiga mía trabaja para una firma de abogados en un edificio de oficinas de una gran ciudad. Cierto día salió de su oficina y vio una cría de pájaro que se hallaba delante de las puertas giratorias. Se detuvo sin saber qué hacer. Lo único que se le ocurrió pensar fue en lo peor respecto a la supervivencia del pájaro, pero por lo menos pensó, podría evitar que fuera golpeado por las puertas. Para su sorpresa, pronto se congregaron otras personas ansiosas por ayudar a la pequeña criatura. Finalmente, un abogado a quien ella reconoció, se fijó en el pequeño árbol que estaba plantado en la acera cerca del bordillo. Allí estaba esperando la madre pájaro. Todo lo que tenían que hacer era tomar al pequeño pajarito y colocarlo sobre el árbol, de modo que así lo hicieron. Si Frank pudiera percatarse de todo lo que se necesita en el mundo, podría comprometerse en un adecuado proyecto de ayuda en el trabajo, reunir dinero para juguetes o ropa para los niños necesitados, u organizar voluntarios para promocionar abrigo a los que no tienen hogar, por ejemplo. Podría descubrir, como lo hizo mi amigo con el pequeño pájaro, que está rodeado de hombres y mujeres que desean ayudar a otras personas, pero no saben qué hacer ni por dónde comenzar. No creo que sea de ayuda para nadie volverse muy críticos acerca de las diferentes ocupaciones. Algunos pueden alegar que un doctor o una enfermera son de más utilidad para la humanidad que un banquero o un prestamista, pero ¿quién lo sabe? Una persona de negocios intachable puede hacer mucho bien. Algunos dicen que la profesión de leyes carece de un centro ético, pero Ralph Nader es abogado y Gandhi era abogado. También lo era Lincoln. Creo que es bueno que cada uno se detenga un momento a considerar las muchas maneras en las que podemos practicar el recto vivir, utilizando nuestras manos, cabezas y corazones para ayudar a los demás, sin importar lo que hacemos para ganarnos el sustento. El recto vivir nos ayuda a crearnos una vida, no solamente a ganarnos la vida. Nos brinda una renovación espiritual aquí y ahora, sin tener que ir a ningún otro lado. El Buda dijo, mantener el corazón amoroso, aunque sea durante un instante, nos hace verdaderos seres espirituales. El recto vivir en el mundo de los negocios. Pocos hombres tienen suficiente virtud como para resistirse a la oferta más elevada. George Washington. La virtud no ha sido nunca tan respetable para la sociedad como el dinero. Mark Twain. No seamos demasiado cautos. El lugar de trabajo suele parecernos confuso o agitado, escaso de valores humanos y demasiado inclinado a recompensar el egoísmo y la codicia. Tratar de practicar un vivir iluminado, una espiritualidad auténtica, creará algunos desafíos interesantes. Si, por ejemplo, uno descubre que la empresa para la que trabaja está mintiendo y cobrando en exceso a los clientes, ¿qué haría usted? Si el único empleo que puede encontrar es de cajera con un salario mínimo en un pequeño establecimiento que está explotando a trabajadores extranjeros, ¿qué haría usted? Si es un maestro del Dharma y tiene posibilidad de elegir entre un trabajo académico bien pagado o lo que equivale a un trabajo sin salario, o con un salario de subsistencia en un pequeño centro budista, ¿qué haría usted?
Si su jefe posee una lengua cáustica y malvada y a todos en su oficina les encantan las habladurías, ¿arrojaría la recta palabra por la ventana? Suena maravilloso asumir una posición elevada y pretender que ninguno de nosotros tenga que enfrentarse nunca con estos problemas, pero eso no es realista. La perfección es un ideal difícil de encontrar aquí en la Tierra. Cada situación de trabajo está un tanto viciada, un poco salpicada de hipocresía, compromisos y egotismo. Incluso algunas veces lo estamos nosotros mismos. En algunos ambientes de trabajo, cualquier cosa distinta a yo primero y a un pensamiento dualista puede parecer fuera de lugar e incluso extraño. En esos ambientes, nuestros caminos espirituales suelen aparecer como salpicados de impedimentos. El lugar de trabajo provee una rica palestra para hacer que nos volvamos más conscientes de nuestras acciones e intenciones, así como para ayudarnos a dar algunos pasos concretos en el camino espiritual. Trabajar sobre nosotros mismos, como trabajamos en nuestras ocupaciones, puede ser autotransformador. De esta manera, aprendemos el sabio principio de hacer limonada a partir de los limones que encontramos inesperadamente en nuestros platos. Piense por un momento lo que en budismo se conoce como los venenos o emociones conflictivas, kleshas, que velan y oscurecen la realidad: la ignorancia, el orgullo, los celos, la enemistad y el deseo. En cierto nivel, casi todas las situaciones de trabajo van a provocar por lo menos algunas de estas kleshas. Si la persona en el escritorio de al lado recibe la promoción que usted quería, es probable que se sienta celoso y desee a su vez su propia promoción. Si recibe un buen aumento de salario, ¿qué hay de malo en sentirse bien consigo mismo y con su trabajo? No interprete mal el mensaje del Dharma y crea que significa que debemos negar nuestros sentimientos o que hemos de ignorar la totalidad de la experiencia humana. Las emociones fuertes no son el principal problema. El principal problema es el apego. Cuando nos aferramos a emociones pasionales, nos perdemos por identificarnos demasiado fuertemente con ellas, pues se apoderan de la mente, poseen nuestros pensamientos y oscurecen nuestra visión clara, ensombreciendo nuestra conciencia. Con frecuencia tengo que acordarme de no aferrarme a mis sentimientos, de no permitir que mis emociones me impulsen a aplastar las cosas al aferrarme a ellas, sino más bien de gozar de las experiencias a medida que suceden y luego librarme de ellas. Es útil recordar un poema favorito de William Blake. Quien se apega a un gozo destruye la vida que pasa volando, pero aquel que besa el gozo cuando pasa volando vive en la aurora de la eternidad. El Dharma nos muestra que la comprensión del porqué de nuestra palabra y comportamiento puede ser más importante que nuestras mismas palabras y hechos. No importa lo que pueda estar pasando en su vida y no importa lo que esté haciendo, será bueno que mire regularmente en el espejo de su propia mente y examine lo que está teniendo lugar, mientras verifica su motivación y sus intenciones. La autorreflexión y la investigación nos pueden ayudar a convertir cada parte de nuestro trabajo en parte de nuestro camino espiritual, enfrentándose con la negatividad en el lugar de trabajo. A veces la gente se queja del nivel de negatividad que experimenta en el trabajo, en el que existe mucha competencia, enemistad, deshonestidad y envidia. Los hechos resultan más difíciles cuando se encuentra entre los que reciben el efecto de esa negatividad. Esto presenta un desafío inmediato a nuestras intenciones benevolentes del bodhicitta. Durante siglos, los estudiantes del Dharma han encontrado solaz, dirección e inspiración en algunas palabras del Buda conocidas como el Metta Sutra, la escritura de la bondad amorosa, parte de la cual dice: no dejes que nadie engañe a otro o desprecie a ningún ser que se halle en cualquier estado. No dejes que nadie, por su ira o mala voluntad, desee daño a otro. Al igual que una madre protege con su vida a su hijo,
a su único Hijo, de igual modo y con gran corazón debemos amar a todos los seres vivientes, irradiando bondad sobre el mundo entero. En este mundo en el que unos se comen a otros, en medio de un mercado impersonal, tenga en cuenta estos valiosos pensamientos. Cuelgue esta cita sobre su escritorio como recordatorio y goce de una de las aplicaciones prácticas del haber hallado refugio en el Dharma. Cómo los 8 vientos del mundo nos desvían de nuestra ruta. El budismo enseña que la mayoría de nosotros solemos estar motivados e impulsados por los 8 vientos o influencias del mundo. Esta antigua enseñanza, que puede ser aplicada a todas nuestras acciones, es muy apropiada ante los turbulentos altibajos que se padecen en los actuales lugares de trabajo. Los 8 vientos del mundo son en realidad 4 pares. Cada par representa los polos opuestos del eje deseo-aversión. En otras palabras, lo que deseamos y lo que no deseamos. 2 formas de deseo diferentes y, sin embargo, totalmente relacionadas. Placer y dolor. Ganancia y pérdida. Alabanza y culpa. Fama y vergüenza. La preocupación y el apego por el placer, la ganancia, el orgullo y la fama constituyen fuerzas poderosas que nos pueden atormentar a veces con la ferocidad de un huracán, arrastrándonos de un lado para otro como hojas al viento. Todos hemos visto que la gente pone en peligro su vida, sus consideraciones éticas y su felicidad ante el más sencillo de los placeres, ante la posibilidad de ganancias financieras, por una alabanza o por estar 15 minutos dentro del círculo de la fama del ganador. Es fácil responder a estas fuerzas impulsoras con reacciones que hagan temblar las rodillas y perder de vista nuestras metas internas. A veces estamos distraídos tan solo un segundo. No obstante, nos desviamos de la ruta. Respecto a las consecuencias de ser atraídos por la gratificación instantánea, un lema de una asociación contra la obesidad dice: un momento entre los labios y una vida sobre las caderas. Esta es la sabiduría del Dharma, la ética práctica de la restricción consciente. Para comprender mejor la forma en que uno reacciona ante los vientos mundanos, imagínase conduciendo por una carretera, mientras se dirige hacia su meta de iluminación o nirvana. De repente y de refilón, ve algo que le llama la atención. Quizá le sugiere algo que usted desea desesperadamente: un billete de lotería premiado, un trabajo de prestigio, un antiguo amor o incluso un helado de barquillo de su sabor favorito. Quizá sea algo a lo que usted tema, algo que personifica la soledad, la depresión o el terror. Usted responde casi sin pensar y se siente tan abrumado que da un golpe de volante y termina en la cuneta. Allí las ruedas se hunden en el barro o en la arena y comienzan a dar vueltas sin avanzar. Esto es lo mismo que quedarse atascados en el samsara. Mire a su alrededor en el mundo de los negocios y verá a las fuerzas mundanas que soplan sobre la gente arrastrándola en todas direcciones. Para tomarle el pulso a la forma en que puede ser llevado por estos vientos, deténgase de vez en cuando lo suficiente como para verificar sus motivaciones. ¿Está atascado en el eje del placer y del dolor? ¿Encuentra difícil o a veces incluso imposible superar sus impulsos y resistencia a hacer lo que debe ser hecho? ¿Dominan su vida los pensamientos de pérdidas o ganancias, financieras o de otro tipo? ¿Se siente fácilmente inflado o desinflado como para que la alabanza o la culpa puedan arreglarle o estropearle el día? ¿Siente usted simultáneamente añoranza por la fama del centro de la escena y teme la vergüenza del riesgo? Cuando uno de los vientos mundanos sopla en su dirección, ¿encuentra difícil seguir adelante mientras supera sus impulsos de desaparecer? Los verdaderos maestros espirituales están tan centrados y dirigidos hacia lo interno que, sin importarles lo que suceda en el mundo exterior,
no pierden contacto con su innata naturaleza de Buda. Se guían por sus propios principios en lugar de reaccionar a las condiciones momentáneas y a las circunstancias temporales. Al ir por la vida con sus manos colocadas en el volante de la conciencia, están prestando atención, comprenden la causalidad kármica, el modo verdadero en que operan las cosas. La mayoría de nosotros, por supuesto, está todavía mirando fijamente el espejo retrovisor y preguntándose por qué terminamos perdidos o en la cuneta tan frecuentemente. Es fácil quedarse tan enredados en nuestras metas mundanas que perdamos la visión de todo el cuadro. Sin saber ver hacia adelante y sin perspectiva, no tenemos más remedio que elegir tontamente las prioridades. Los altibajos de la política de oficina y de la dinámica interpersonal, por ejemplo, afectarán en gran medida a la mente no entrenada. En un minuto uno puede sentirse como un ganador destacado y dirigiendo su juego. Al minuto siguiente puede hallarse en un bache, derrotado, sin esperanzas y deprimido. El budismo nos recuerda que nada permanece, ni siquiera los éxitos o fracasos. Cuando los dioses en los planos celestiales terminan con la acumulación de buen karma, incluso ellos tienen que volver a la tierra. Incluso Superman puede caerse del cielo. La virtud de la ecuanimidad nos ayuda a no sentirnos extremadamente involucrados con el éxito o indebidamente afectados por el fracaso. La sabiduría del sentido común nos recuerda que existe una diferencia entre ganarse la vida y hacerse la vida. Nuestro afán por el éxito mundano en este espinoso mundo puede no resultar más satisfactorio que la persecución de un espejismo en el árido desierto. Los sutras de sabiduría nos enseñan a escuchar todos los sonidos como ecos. Todas las palabras que escuchamos procedentes del mundo exterior, incluyendo la alabanza y la culpa, son vacías y huecas. El auténtico entrenamiento budista nos ayuda a cada uno de nosotros a desarrollar nuestra propia autonomía y autodominio interior. En lugar de estar influenciados en demasía y sentirnos dependientes de las opiniones y reacciones de los demás, aprendemos a reconocer todo como impermanente, efímero, intangible, irreal y semejante a un sueño. Podemos creer lejos de la dependencia y de la codependencia, acercándonos a una individualidad saludable. Podemos comprender, finalmente, lo que es la independencia y la dependencia. Si se siente indebidamente atraído por el placer, el beneficio, la fama y la alabanza, reflexione sobre la naturaleza hueca y débil del aplauso del mundo y sobre la naturaleza insustancial de las proyecciones parpadeantes, semejantes al cinematógrafo, de todo cuanto vemos, sentimos y pensamos. Considere que al final todo lo que desea alcanzar será barrido como castillos de arena en la playa. Puede que incluso mañana ya no desee las mismas cosas que quiere hoy. Todos podemos recordar al menos una respuesta emocional apasionada que al verla en retrospectiva nos parece, cuando mucho, divertida. La mente es débil, no confíes en ella. Atisha nos dejó varias máximas del entrenamiento mental que refuerzan todavía más estas enseñanzas sobre la naturaleza insustancial del éxito mundano. Que el orgullo y la vanidad no sean tus mejores amigos. Este aforismo tiene mucho que ver con la manera en que vemos el mundo y puede ser muy útil como recordatorio para trascender el ego. Tendemos a filtrar todos nuestros pensamientos a través de nuestros complicados planes de inversión en el ego. Reflexionar sobre esta máxima nos recuerda que no debemos contarnos cuentos acerca de nuestros propios logros y capacidades. En lugar de ello, debemos apreciar las virtudes de los demás y la maravillosa dicha de la bondad amorosa y de la amistad genuina. Abandona toda esperanza de recompensa. No esperes el aplauso.
Estos dos aforismos están dirigidos hacia una cierta realidad desagradable. Una amiga mía me cuenta que su abuela le decía siempre: haz siempre lo correcto, pero no esperes que nadie se dé cuenta o te lo agradezca. En resumen, si espera que las personas le den golpecitos en el hombro por seguir un camino espiritual, con toda probabilidad se sentirá frustrado. Después de todo, está en su propio y más elevado interés hacerlo así, con o sin aprobaciones. Si nos desprendemos de los valores de este mundo, pareceremos tontos o locos. En un mundo de negocios que otorga tanta importancia a los resultados, es razonable estar preocupados porque estos valores puedan parecer fuera de lugar, e incluso tontos. Esto me recuerda a una maravillosa historia de un rabino de Moravia, de nombre Echmelke, que era muy conocido por su espíritu generoso. Los mendigos en varios kilómetros a la redonda sabían que nunca se irían de la puerta de Echmelke con las manos vacías. Cierto día, cuando un mendigo llamó a la puerta, Echmelke, que no tenía dinero en su casa, le dio un anillo al mendigo. «¿Qué estás haciendo?», exclamó su esposa. «Ese anillo cuesta cientos de ducados». «Espera», gritó Echmelke al mendigo. «Ese anillo vale cientos de ducados. Cuando lo vendas, asegúrate de que te dan lo que vale». Me gusta este relato porque muestra que Echmelke no era un simple tonto que no comprendía el valor del dinero. Reconocía los valores de este mundo. Sin embargo, aun sabiéndolo, eligió poner su confianza en las virtudes trascendentales. Deseaba dar, incluso le dio un consejo de negocios al mendigo. Echmelke había tomado claramente la decisión de vivir según lo que creía y de aceptar las consecuencias de sus acciones, sin importar lo que los demás pensaran. Han existido siempre quienes se han reído o se han burlado de aquellas personas que tienen una auténtica pasión espiritual. Incluso en el Tíbet, algunos grandes maestros espirituales han sido conocidos como yogis locos o locos divinos. Nosotros, en cada situación, debemos tomar siempre nuestra propia decisión. ¿Actuamos de acuerdo con lo que creemos y sabemos que es verdad? ¿O seguimos de acuerdo con lo que otros consideran normal? Ante estas situaciones existe una máxima del entrenamiento mental que puede ser útil. De entre los dos testigos, escucha a tu conciencia. Cuando se vea enfrentado a diferentes puntos de vista sobre lo que es correcto, utilice esta máxima para acordarse de que su propia conciencia es el juez de sus acciones. Por supuesto que siempre podemos aprender de los demás, pero finalmente cada uno de nosotros solo debe confiar en su propio corazón intuitivo. El valor total del entrenamiento mental del bodhicitta y del camino del bodhisattva consiste en ser capaz de volverse más amoroso y compasivo sin esperar nada a cambio. Aunque su ego pueda desear alguna forma de recompensa o refuerzo positivo por lo que hace o dice, su innata naturaleza de Buda no requiere esa clase de reconocimiento. Cualquier cosa que ocurre es lo que ocurre y todo es positivo. Incluso si el bodhisattva fuese la última persona sobre la tierra, continuaría sobre el camino del despertar. Aprendemos gradualmente a desprendernos de nuestros férreos asideros sobre los valores mundanos. Nos volvemos más centrados, equilibrados, rectos, calmados y claros en medio de cualquier condición temporal, ante las circunstancias externas así como ante el clima emocional interno. Aprendemos a sentarnos y a estar de pie, sin tener nada en que apoyarnos. Nos mantenemos de pie por nosotros mismos y nuestras creencias y respaldamos nuestras palabras y actos. Nos volvemos amos de nuestro propio dominio. Esa es la forma que tenemos de despertar nuestro gurú interior, nuestro guía interior, el Buda que hay dentro de nosotros, el maestro secreto convenientemente escondido por siempre en la caverna de nuestro propio corazón. Este gurú interior no es otro sino la verdad misma, nuestra propia sabiduría innata y nuestra comprensión y amor más nobles e intuitivos, centrados en el corazón.
Este es el significado interno del dicho provocativo e iconoclasta del Zen. Si encuentras al Buda en el camino, mátalo, porque necesariamente es un impostor, ya que el único Buda real o ser divino está dentro de ti. Cuando invoca a los dioses o a los ángeles, cuando rece, estará despertando a este ser sublime que hay dentro de usted. No hay nadie más en quien confiar. Igualdad en el lugar de trabajo y en la comunidad espiritual. A medida que el budismo emerge en Occidente, se está esforzando, creo que con éxito, en convertirse en más igualitario respecto a los sexos, contando con que las mujeres comparten un papel semejante tanto en la práctica como en las enseñanzas del Dharma. En los tiempos de la iluminación del Buda en Asia, existían solo hombres en las órdenes sagradas, y solo ellos eran educados en la sociedad común. La tía del Buda, la reina Maha Prajapati, la mujer que lo crió después de que su madre murió al dar a luz, fue la primera mujer en pedir convertirse en miembro de una orden budista. Al principio la idea le pareció incomprensible y arriesgada a casi todo el mundo, incluyendo al mismo Buda. ¿Cómo podría ser que una mujer noble se pudiera ajustar a la disciplina, al renunciamiento, a la vida peligrosa de un mendicante desapegado y errante? Para demostrar que la mujer era también capaz de una vida santa, Maha Prajapati reunió a varios cientos de mujeres. Cortándoles el cabello, poniéndose mantos de color azafrán y llevando escudillas de limosna, comenzaron a vivir como los monjes. Incluso a pesar de ello, el Buda todavía se oponía férreamente a la noción de que las mujeres fueran capaces de llevar tan arduas, inseguras y potencialmente peligrosas vidas. Cierto día, su gentil primo y asistente, Ananda, intercedió preguntando al Buda si las mujeres eran capaces de llegar a la iluminación. Sí, replicó el Buda, las mujeres no son ni más ni menos capaces de iluminación que los hombres. Entonces Ananda le preguntó en una forma lógica, típica del razonamiento budista, ¿por qué no podrían ser también ellas ordenadas? Vencido finalmente por los argumentos de Ananda y por la determinación sincera de las mujeres, el Buda las permitió ingresar en la orden. De esa forma, el Buda se convirtió en el primer líder social que rechazaba el sistema rígido de castas de los hindúes y educaba y ordenaba abiertamente a las mujeres. No podemos pretender que el budismo, al igual que otras religiones del mundo, no conserve una molesta tendencia patriarcal. Siempre han existido lamas femeninos en el Tíbet, comenzando con el principal discípulo de Padmasambhava, la joven reina Yeshe Tsogyal, pero estos ejemplos han sido raros. Durante mucho tiempo, las mujeres practicantes fueron consideradas más aptas para preparar el té que para maestras eruditas. El sexismo fue tratado de forma elocuente en la primera conferencia de maestros budistas occidentales con el Dalai Lama en la India, cuando una maestra pidió a la asamblea de lamas masculinos, monjes y maestros que visualizaran lo que significaría involucrarse en una práctica espiritual rodeados solo por mujeres. Luego planteó la siguiente pregunta: ¿cómo se sentiría esta asamblea de hombres si todas las estatuas y pinturas religiosas fueran mujeres santas en lugar de hombres, como es acostumbrado, y si todas las escrituras fueran escritas por mujeres? ¿Cómo se sentirían si, sin importar el tiempo que hubiera estado ligados a un monasterio específico, la mujer más reciente de la orden tuviese automáticamente una posición superior al de cualquier hombre, sin importar cuán antiguo fuera éste? Pues en los monasterios budistas tradicionales, esta es la situación que las mujeres han encontrado al recibir la ordenación. Una monja británica reforzó esta posición al hablar del dolor que había sentido personalmente al tratar de formar parte de un monasterio tibetano predominantemente masculino, en el que vivía su maestro. Lo halló tan abrumadoramente difícil que se sintió forzada a irse a meditar a solas,
viviendo como un ermitaño durante 10 años en una caverna en Ladakh. Al escuchar esto, el Dalai Lama quedó conmovido y rompió en lágrimas por los problemas que algunas mujeres han tenido que enfrentar ante las normas tradicionales budistas. Parecía como si escuchase esto por primera vez. Recientemente dijo que no había ningún obstáculo teórico que impidiese la existencia de un Dalai Lama femenino. El budismo ha tenido siempre una fuerte portavoz feminista en la forma de Tara, el liberado principio de iluminación femenino. Mucha gente se refiere a este Buda femenino como la Tara verde. No obstante, al igual que todas las madres, Tara tiene tanto que hacer, tanto que dar, y es tan sensible a las necesidades de los seres que asume muchas formas y se la representa en 21 colores diferentes, simbolizando los 21 aspectos y modos de la actividad. Como la Tara blanca, ella es una presencia pacífica que sana los males y pacifica la discordia. Como la Tara roja, es una presencia apasionada que dedica su energía inagotable a las necesidades de los demás. Como la Tara verde, personifica las cualidades de la fértil tierra protectora. Se dice que Tara nos enseña a ayudarnos a nosotros mismos. Tara tiene un especial significado en el Tíbet, donde se la conoce como la protectora y se la llama Madre Tara. A los niños se les enseña a invocar la ayuda de Tara por medio de las oraciones, siempre que sienten temor o ansiedad. En cada monasterio se entona cada mañana la bella liturgia 21 elogios de Tara, en grupo y en la sala de meditación. Al ser un Buda totalmente iluminado, Tara personifica el lado sagrado femenino de todos los seres humanos. Existe una leyenda que dice que cierto día, hace muchos siglos, Tara estaba mendigando y entonando su mantra en su campo de lotos de Buda, cuando varios monjes pasaron cerca de ella. Sintieron sus poderosas vibraciones y su profunda energía de meditación y dijeron: «Oh yogini, practicante femenino, eres una excelente practicante espiritual. En el futuro, ojalá renazcas como hombre y te conviertas en Buda». Y Tara replicó a esos arrogantes monjes machos: «Ojalá conserve durante todas mis vidas la forma femenina, hasta que todos los seres no realicen la paz del nirvana, la bendición, la libertad de la iluminación total. Ojalá encarne siempre en la forma sagrada femenina y sea un Buda femenino». En las imágenes, Tara no está sentada en la posición del loto completa. Tiene una pierna y una mano hacia abajo, como si quisiera llegar hasta el que la contempla. Es como si estuviera poniendo piernas a su oración. Está personificando la iluminación, exteriorizándola y manifestándola ante el mundo. Algunas veces está totalmente ataviada, con sombrero y joyas. Está bailando y jugando con la realidad, y no la teme. No está huyendo de la vida o tratando de esconderse en un rincón. De modo que es cierto, existen innumerables Budas femeninos, y usted puede encontrárselas, o incluso ser una de ellas, durante un breve pero trascendente momento. Los maestros Dzogchen dicen que si una mujer da a luz de acuerdo con el juramento del Bodhisattva y practica el bodhicitta, se desarrollará en el camino del despertar más rápidamente que un hombre. Haced dinero, hacia una teoría económica budista. Muchas de las personas que conozco pasan largo tiempo pensando en el dinero, cómo guardarlo, cómo gastarlo, cómo invertirlo, cómo donarlo y también cómo ganarlo. Por supuesto, existen innumerables formas de hacer dinero. Al igual que la mayoría de las religiones, el budismo clásico muestra cierto desdén por el dinero y lo contempla como una influencia potencialmente corruptora. Para reforzar esta actitud, los monjes budistas en la Escuela del Sur juran no tocar el dinero nunca. Durante siglos, los monjes en Asia sobrevivieron debido a la generosidad de sus protectores,
que los proveyeron de alimento diario y mantuvieron sus monasterios. Dentro de estos monasterios existe la idea permanente de restituir esa generosidad a la sociedad. En el Tíbet, por ejemplo, se enseña que el practicante religioso y su generoso patrón están unidos inextricablemente y el practicante arrastra al patrón hacia el nirvana. Cuando uno mantiene a un practicante, es casi como si practicara la mendicidad uno mismo. Debido a que el dar generosamente, conocido como dana, es una práctica espiritual y una virtud del bodhisattva, la persona normal como donante y el yogi como practicante hacen juntos el camino. En Tailandia, los monjes se esfuerzan por ir con su escudilla de mendigos todas las mañanas ante cada una de las puertas para dar a todos, hombres, mujeres y niños, la oportunidad de ponerse en contacto con el noble Dharma y con la persona espiritual. De esta forma, incluso el más pequeño de los niños, al que se anima a que acerque el alimento a la puerta, se considera como parte integral de la comunidad espiritual y de su vida de amistad amorosamente interconectada. Las comunidades zen tienden tradicionalmente a ser más autosuficientes, acentuando la conexión causa y efecto entre la obra y su recompensa. Cuando el gran maestro zen Yaku Ho de la antigua China alcanzó los 80 años de edad, sus monjes discípulos le escondieron su azadón y su rastrillo para que descansara un poco. Yaku Ho entonces rehusó comer y dijo: «Un día sin trabajar, un día sin comer». Esta sentencia práctica ha llegado hasta nuestros días. Aunque el budismo se ha distinguido por enfrentarse con los aspectos espirituales del trabajo y del modo de vida en una etapa muy temprana de la historia de la humanidad, no se ha desarrollado todavía una teoría budista de la economía. Con frecuencia escuchamos afirmaciones acerca de la economía que están en sintonía con los principios budistas. Por ejemplo, el notable libro de Schumacher, Lo pequeño es bello, aboga, como lo hace el budismo, por la riqueza de la simplicidad. Estilizar y reducir nuestras vidas puede ayudarnos a encontrar la paz y la felicidad. La simplicidad es realmente primordial entre los valores del Dharma. Los meditadores comprenden íntimamente que simplificar y aquietar la mente conduce a la simplificación y clarificación de nuestra propia vida. Pero hoy día representa un gran desafío tratar de vivir simplemente. ¿Cuándo podemos decir que es suficiente? Una teoría de la economía budista estaría basada y bien fundamentada en una comprensión del origen interdependiente. La riqueza, lo mismo que la energía, no puede ser creada ni destruida, simplemente circula, de acuerdo con la causalidad kármica. Existen demasiados miembros de nuestra familia humana, desde los que carecen de hogar en nuestras propias ciudades hasta los niños que se mueren de hambre en todo el mundo, que se van a la cama hambrientos todas las noches. Nos han dicho frecuentemente que existen suficientes recursos en esta tierra nuestra como para mantener a cada uno de sus habitantes y para permitir que cada persona siga los dictados propios de su corazón, siempre que estos recursos estuvieran distribuidos equitativamente. Marx tampoco se alejaba del asunto con su lema «de cada uno según su capacidad, a cada cual según sus necesidades». Pero el marxismo como experimento no ha conseguido todavía una forma viable de vivir juntos en este mundo. Algunos dicen, el dinero es la raíz de todo mal. Los budistas no estarían de acuerdo. Ellos dicen que la ignorancia es la base de todo el problema. La forma en que nos relacionamos con el dinero puede acrecentar el bien o el mal, puede resultar útil o perjudicial, dependiendo de si lo utilizamos o abusamos de él y de si lo poseemos o si nos posee él a nosotros. Sin embargo, incluso dentro del budismo existen diferentes puntos de vista acerca de las influencias posiblemente corruptoras de la riqueza y de las posesiones. Por ejemplo, el maestro birmano S.N. Goenka hizo advertencias en contra de aceptar donaciones procedentes de personas con malos hábitos de vida,
diciendo que era un dinero teñido de karma indeseable y que impediría el progreso espiritual. Otro maestro diferente, sin embargo, dijo que aceptaba estas donaciones en nombre de su monasterio, en parte para ayudar a purificar y transformar su karma malo en meritorio karma bueno. Sin importar la visión del dinero, no obstante, las instituciones religiosas y espirituales necesitan el dinero tanto como el resto de nosotros. Existe un viejo proverbio árabe: el Corán es libre, pero el apego cuesta un poquito más. Este proverbio es tan cierto en nuestros templos con aire acondicionado y en nuestros salones de meditación como lo era cuando fue pronunciado por primera vez en una tienda nómada o alrededor de un fuego del campamento en el desierto. Es fácil decir que debemos estar en el mundo, pero no ser totalmente de él. Pero, ¿cómo realizamos esto y, entre otras cosas, cómo encontramos un enfoque sano y apropiado con el dinero y la realidad económica? Sin el patrón oro, el dinero parece volverse lo que creemos que es. Lo vamos construyendo a medida que avanzamos. La mascota de la familia no está husmeando para meterse en su bolsillo y buscar su dinero en su billetera. Está tratando de conseguir esos suculentos huesos de pollo en el montón de basura. El valor de cualquier cosa está siempre en el valor que le asignamos. Tanto el dinero como los huesos de pollo son esencialmente neutros. Su valor o su falta de él depende de los deseos de cada uno. Entramos en dificultades cuando nos imaginamos que necesitamos más de lo que realmente necesitamos, cuando lo suficiente no parece ser nunca suficiente. Pensemos en el millonario que se afana por los millones o el usuario de ordenador insatisfecho que batalla con su sistema hasta altas horas de la noche, agregando una serie de dispositivos poco útiles. En la cosmología budista existe el concepto del fantasma hambriento. Su imagen es la de un ser con un enorme cuerpo hinchado, con un cuello de aguja y una pequeña boca abierta. Al sufrir de hambre insaciable, el fantasma hambriento está tratando continuamente de cumplir una tarea imposible: obtener suficiente alimento para su pequeña boca y hacerlo pasar a través de su cuello delgado para satisfacer su vientre enorme. ¿No simboliza esto gráficamente representado ciertos estados mentales familiares de la añoranza, del estado de necesidad y del deseo insaciable? Una teoría budista práctica sobre el dinero tiene que descender hasta los principios esenciales del Dharma. Sabemos que algunas de las cosas que valoramos más no tienen valor monetario. ¿Cuánto vale la felicidad, la salud, un jardín o la sonrisa de un niño? A medida que intentamos hacer que nuestras vidas sean más sagradas, integrando asuntos de dinero en un estilo de vida despierto y de mente atenta, ¿no necesitamos descubrir nuevas formas de equilibrio entre la necesidad legítima y la codicia desmedida? El cociente de felicidad. Existe un fenómeno en la vida que se llama el cociente de felicidad o CF. Para mí el CF se encuentra al establecer un equilibrio entre lo que tenemos y lo que deseamos. Si deseamos 10 cosas y tenemos 8, estamos más o menos felices y contentos. Si deseamos 20 cosas y tenemos 10, entonces el equilibrio está demasiado descompensado. Cuando existe esta clase de desequilibrio en la relación, la insatisfacción y la frustración pueden afectarnos seriamente. Este CF demuestra por qué los budistas equiparan el deseo con la insatisfacción, como en el principio de realidad llamado dukkha. Recuerde el ejemplo del Buda, cuando señalaba el camino del medio, el equilibrio entre los extremos de la autoindulgencia hedonista y la autonegación ascética. Él ponía énfasis en la cordura, moderación y en un amplio y dorado término medio bien equilibrado. Reflexionando sobre la sabiduría budista, tarde o temprano, todos deberemos establecer nuestro propio equilibrio de satisfacción personal entre la necesidad y la codicia. Es algo claramente alcanzable.
Muchos maestros han dicho que cuanto menos deseemos, más ricos seremos. Viviendo contento en las tierras salvajes del Alto Himalaya, Milarepa sobrevivió comiendo sopa de ortigas, lo que daba a su piel un tinte verdoso. Más recientemente, el erudito maestro tibetano y ermitaño Patrul Rinpoché fue conocido por su vida mendicante y por su generosidad incondicional. Cuando se le preguntó por qué distribuía todas las limosnas que recibía, replicó: «Un paquete de té es un paquete de equipaje extra. ¿Quién necesita llevar más carga para el camino?». El famoso filósofo budista Nagarjuna decía que el contento es la verdadera riqueza. El triunfo no se encontrará a través de la gratificación del deseo, sino en el final del deseo, lo que produce contento. Rico es quien disfruta con lo que posee. Encontrando su propia vocación. En el Tíbet, hasta muy recientemente, la gente consultaba a los lamas acerca de todo, desde sus planes de viajes hasta el ingreso en los monasterios o el establecimiento de una fábrica de alfombras. Era la antigua costumbre. Ciertos lamas en particular han mostrado una inusitada habilidad para predecir el futuro basándose en la astrología o en métodos similares. Como todo occidental un poco cínico, no me gusta pensar ni estudiar demasiado. Sin embargo, la gente me hace toda clase de preguntas para las cuales haría falta una bola de cristal. La semana pasada escuché a un hombre decir que estaba atravesando una crisis en la mitad de su vida y no podía decidir si debía seguir en su trabajo, al que odiaba, hasta el momento de la jubilación, o debería replantearse una nueva carrera y una nueva vida. Muchos hombres y mujeres piden consejo para encontrar sus vocaciones auténticas. Desean dar más significado y propósito a sus vidas. Reconocen que el trabajo es un asunto espiritual y desean consejo espiritual. Con frecuencia, sienten ciertos reparos y consideraciones. ¿Qué es vocación auténtica? Tuve que pensar sobre ello, pero finalmente llegué a la definición de que el trabajo nos ayuda a vivir aquí y ahora, mientras nos mantiene conectados con la realidad superior más intemporal. El recto vivir es un trabajo que nos desarrolla a medida que lo hacemos. Encontrar significado y propósito en el trabajo es importante para saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Es muy importante que no pierda de vista este elemento de verdad en su vida. Cuando estamos insatisfechos, solemos encontrar esa verdad cambiando de dirección y buscando un trabajo que sea más satisfactorio. Recuerdo haber leído cómo Joseph Campbell se retiró a la edad de 30 años a las montañas Catskill y pasó 3 años leyendo y reflexionando sobre la historia de las culturas y religiones de este mundo. ¿Podía haberse convertido en el gran sabio y maestro en que se convirtió de no haber sido por ese tiempo de soledad interna dedicado al estudio y a la reflexión? Otras veces, la única cosa que podemos hacer razonablemente en nuestras vidas es tratar de hacer más satisfactorio el trabajo que ya tenemos. Nuestro problema en muchas ocasiones es el koan de la vida diaria. Todos tenemos que resolverlo en nuestra propia forma. La forma en que vivimos nuestras vidas y lo que hacemos depende finalmente de nosotros mismos. Para cada uno de nosotros, el koan o acertijo de la existencia es el trabajo de resolver el significado de nuestras vidas individuales. El don del Dharma nos ayuda a encontrar la dicha de desentrañar este rompecabezas. Creo firmemente que su verdadera vocación es conocerse a sí mismo y ser usted mismo. La palabra Dharma, lo mismo que la palabra judía Torah y la palabra china Tao, significan nuestro camino de vida, así como la verdad, la ley universal y la enseñanza espiritual. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio Dharma, su propia verdad, nuestra verdadera naturaleza, estilo de vida y vocación, y mantenerse firme en esa verdad, si hemos de cosechar la promesa del milagroso don de la vida.
El recto vivir es hacer lo que es necesario hacer. Debe haber menos palabras. El lugar donde se predica no es un lugar de reunión. ¿Qué puedo hacer entonces? Tome una escoba y barra la casa de alguien. Esto dice lo suficiente. Madre Teresa. Hace algún tiempo me hallaba en un restaurante cenando con un amigo. Estábamos sentados en una mesa cerca de unos grandes ventanales, desde donde se veía la avenida llena de gente. En la calle podíamos ver un mendigo desaseado que empujaba un carro de supermercado lleno de cajas y bolsas viejas. Se veían pedazos de tela y otras cosas que colgaban del carro por todos lados. De repente, un autobús público tuvo que frenar y casi chocó con un coche particular, el cual vino a golpear la parte delantera del carro del supermercado que llevaba el hombre, volcándolo por un costado. Docenas o quizás cientos de botes de refrescos rodaron por el suelo, extendiéndose a todo lo largo de la calle. Al ver este triste espectáculo, me sentí impotente ante toda la situación de este hombre, sin casa, reuniendo botes de refrescos a fin de ganarse unos pocos dólares. Apenas tuve tiempo de registrar estas emociones cuando me di cuenta de que desde otra mesa un hombre vestido con traje y corbata había salido a la acera. Rápida y eficientemente se puso a trabajar, empujando todas las latas para reunirlas en un montón y colocarlas de nuevo en el carro. Con los dos hombres trabajando juntos, fue solo cuestión de minutos el que el pordiosero siguiera nuevamente empujando su carro a lo largo de la calle y el comensal pudiera sentarse de nuevo en su silla del restaurante. Todo lo que el buen trabajo significa es encontrar la forma de actuar según las intenciones de su bodichita y hacer lo que tiene que ser hecho. Esto no es complejo, significa simplemente tener cuidado con las cosas en el momento presente. El recto vivir se refiere a ganarse su sustento en este frágil planeta. Pero como millones de mujeres trabajadoras han sabido siempre, el dinero no suele ser parte del negocio. Un caminante tropieza y una persona que pasa le tiende la mano. Un niño llora por la noche y un padre le canta una canción de cuna. Un estudiante encuentra que la geometría es complicada y un maestro utiliza las horas después de clase para darle clases extraordinarias. Un cliente vacila entre una ensalada y unas patatas y una empleada sonriente comprende la indecisión. Un anciano necesita colocar un pesado espejo y un vecino le ayuda con un taladro, con los tornillos necesarios y un par de manos voluntarias. Una mujer regresa a su hogar cansada de trabajar, hambrienta y obstinada, y su pareja comprensiva prepara una comida sencilla. Todo esto es buen trabajo. Todas estas situaciones de ayuda giran alrededor de hacer lo que es necesario hacer, compañerismo y buenas intenciones. Como tales, todos son ejemplos de vocación auténtica y de seguir los principios del recto vivir en el camino hacia el despertar. Contemplar la posibilidad de un recto vivir. Siéntese un momento. Deje de hacer lo que esté haciendo. Relájese. Tranquilícese. Deje quietas las manos, la cabeza y el corazón. Llegue por completo a la inmediatez y riqueza del momento presente. Ahora consideremos cómo gastamos nuestro tiempo y nuestras vidas. Examinemos nuestras posibilidades, nuestras condiciones actuales y el lugar en donde estamos. Sintonícese y escuche. Abra el tercer oído, el oído interno del verdadero escuchar, y vea si podemos oír, sentir, percibir y conocer por nosotros mismos con certeza lo que nos impulsa y lo que nos llama. Veamos si podemos encontrar y cumplir nuestra vocación genuina, nuestra verdadera y propia llamada, no simplemente ganarnos el sustento, sino ganarnos la vida. Pregúntese a sí mismo, ¿cómo paso mis días? ¿Estoy haciendo lo que me gusta o simplemente haciendo tiempo?
¿Está mi vida de trabajo, por lo general, compuesta de tareas y compromisos, responsabilidades, deberes y obligaciones? ¿O estoy comprometido apasionadamente en seguir mi propia estrella? ¿Qué podría hacer de forma diferente si pudiera? Pues sí puedo. ¿Cuál es la ruta más directa hacia nuestra más elevada y profunda felicidad y bienestar? ¿Es mi campo de esfuerzo básicamente honesto, lleno de significado y útil para mí y para los demás? ¿O al menos no es perjudicial? ¿Es emocionalmente satisfactorio, compensatorio desde el punto de vista financiero, psicológico y social, comprometedor, creativamente satisfactorio y extrae lo mejor de mí mismo a través de la utilización y del ulterior desarrollo de mi propia combinación singular de dones especiales, talentos, experiencias e intereses? ¿O estoy ocultando la verdad de mí mismo a fin de pasar desapercibido o de llevarme algo? ¿Las implicaciones de mis actos, quizá? ¿Soporta mi trabajo en forma adecuada a mis seres queridos y a mí mismo mientras contribuyo a un mundo más brillante, más feliz, más seguro y a una sociedad mejor? ¿O por el contrario, va en contra de esos fines positivos? ¿Existe algo que esté dejando para más tarde y que pueda ser acometido ahora? ¿Con qué frecuencia me quedo esperando a superar algo para continuar con lo siguiente? Porque matar el tiempo es precisamente adormecernos a nosotros mismos. Si pudiera hacer algo que pudiera desear en este mundo, si tuviera la tarjeta de crédito cósmica, ¿qué es lo que decidiría hacer? ¿Qué me impide hacerlo ahora mismo? Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.